Nunca imaginé ser protagonista de una historia de fracaso. ¿Mi plan? Renunciar a mi trabajo inmediatamente después de casarme, esperando que mi esposo me proveyera de todo lo que quisiera. ¿El resultado? Decidió anular nuestro matrimonio. Y ahora, tengo 42 años y duermo en el sofá de cualquier amigo que me quiera ayudar. Mi nombre es Cindy, y, mirando en retrospectiva, sé exactamente cuando todo comenzó a salir mal. Fue cuando pensé que tenía todo fríamente calculado. Verán, conocí a Christian en una conferencia de trabajo, no era el tipo más adinerado con quien he salido. Pero tenía un buen trabajo estable como gerente de proyectos. Mientras que yo, había estado brincando de trabajo en trabajo, trabajando en aburridos puestos de oficina. La simple idea de no tener que seguir lidiando con jefes demandantes y papeleo constante, se había vuelto mi obsesión secreta. Después de nuestra tercer cita, noté que Christian era bastante generoso. Siempre pagaba la cuenta cuando salíamos a cenar, sin titubear. Y me sorprendía con escapadas de fin de semana. Yo comencé a creer que este sería mi boleto para escapar por fin de tener que trabajar de 9 a 5 todos los días. Cuando Chris me propuso matrimonio después de año y medio de ser novios, inmediatamente comencé a imaginar una vida donde finalmente pudiera respirar. Todas esas fotos que había guardado en secreto, donde se veían artículos de decoración costosos y viajes de ensueño comenzaban a verse alcanzables. Aquí está, pensaba mientras sonreía para las fotos de nuestra fiesta de compromiso, finalmente voy a tener la vida que merezco. Seguí trabajando en mi puesto de oficinista en lo que llegaba el día de mi boda. Obviamente no era tan estúpida como para revelar mis cartas tan temprano. La planificación de la boda era exhaustiva, y yo aprovechaba cualquier oportunidad para lanzarle indirectas a Chris acerca de tomar unos días libres después de la boda para descansar. Chris simplemente asentía con la cabeza, probablemente imaginando que me refería a la luna de miel, y no a unas vacaciones permanentes del trabajo. Mientras tanto, yo discretamente hacía uso de su tarjeta de crédito. Nada extremo, simplemente construyendo un colchoncito para tener de respaldo durante el periodo de transición hasta que se adaptara a ser el único proveedor de la casa. También aproveché para comprarme nueva ropa para mi nuevo hogar, un día de spa con mis damas de honor, y algunas chucherías que pudiera vender rápidamente si necesitaba efectivo. Nuestra boda fue de ensueño, exactamente como la imaginé desde niña. Hice un gran esfuerzo para presentarme frente a sus amigos y familia como la novia perfecta. Quería que vieran lo afortunado que era de tenerme. «Te has encontrado una buena mujer», escuché a uno de sus amigos decirle mientras le daba una palmada en el hombro. Sonreí, pensando en que no tenía ni idea de cuán buena mujer realmente era. Sería la esposa bonita y perfecta que siempre apoyaría a su marido, que le construiría el hogar perfecto, y que se enfocaría en ayudarlo a crecer profesionalmente para que trajera más dinero a casa. En mi mente, era un trato justo. La primer quincena después de nuestra luna de miel llegué al trabajo. Le sonreí a la bruja que tenía por jefa, quien aparte, estoy segura sentía envidia de las fotos de mi boda en Facebook. Y le entregué mi carta de renuncia, efectiva inmediatamente. Asuntos familiares, fue la razón que di vagamente mientras me deleitaba viendo su cara de sorpresa. Esa noche preparé la cena favorita de Chris, me puse un vestido que a él le gustaba mucho, y la cereza en el pastel, lencería de color rojo. Esperé que llegara a casa, y mientras cenábamos, le dije casualmente que había renunciado a mi trabajo. ¿Renunciaste a tu trabajo?, me dijo mientras alzaba la mirada, con un bocado de comida en el tenedor. Le expliqué que quería enfocarme en hacer de nuestra casa un hogar. Tal vez podría ver la opción de iniciar algún negocio en línea, o algo por el estilo. Cuando comenzó a hablarme de la hipoteca y nuestros gastos fijos, le recordé que, de cualquier forma, habíamos platicado de comenzar una familia pronto. Que esto simplemente aceleraba ese plan. En realidad, no habíamos tenido una conversación seria al respecto. Pero, habíamos acordado que ahorraríamos dinero por lo menos un año antes de pensar en tener hijos, me dijo. Esto me tomó un poco por sorpresa, pues no pensé que lo recordara a detalle, comencé a sentirme irritada, no entendía por qué estaba siendo tan crítico de toda la situación. Al final, su sueldo era suficiente para mantenernos a ambos. Lo único que tendría que hacer es cambiar sus hábitos, como dejar de comprar los artículos electrónicos que frecuentemente compraba. O salir a correr en la calle,
en lugar de hacerlo en un gimnasio. Pensé que estarías feliz. Le dije al tiempo que dejaba que mis ojos se llenaran de lágrimas, una técnica que siempre me había funcionado en el pasado. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro como familia. Noté cómo se suavizó inmediatamente, aunque aún quedaba un rastro de preocupación en su rostro. Los hombres son tan predecibles, en ocasiones harán lo que sea con tal de evitar que una mujer llore. Acá entre nos, realmente no estaba dolida, simplemente molesta de que no estuviera inmediatamente de acuerdo con mi plan. Las siguientes semanas me enfoqué en llevar a cabo un plan estratégico y cuidadoso. Durante el día buscaba ofertas de trabajo esporádicamente, y guardaba algunas para mostrarle a Chris cuando llegaba del trabajo. Como prueba de que estaba activamente buscando. Cuando en realidad me enfocaba en redecorar el departamento. O me iba a desayunar con mis amigas, disfrutando de mi nueva libertad. Mantenía un historial de navegación separado entre mi búsqueda de trabajo y mis demás actividades en línea, y borraba los correos de confirmación de compras para solo mostrarle a Chris los que recibía de reclutadores de empleo y ofertas de trabajo. Incluso creaba cuentas de correo electrónico falsas para enviarme correos de rechazo de ofertas de trabajo que nunca existieron realmente, pero era suficiente para demostrar a Chris que el mercado laboral estaba muy difícil. Para ese entonces, Chris comenzó a sugerirme conseguir un trabajo de medio tiempo para aportar aunque fuera con mis propios gastos. El dinero que ganes sería solamente para que te compres tus cosas, me dijo. Yo puedo encargarme de la casa, pero me ayudaría mucho que tú te encargaras de ti. Cambié de táctica en ese momento. Verán, durante el tiempo que fuimos novios mi historial laboral era sumamente inconsistente. En ocasiones había trabajado en puestos que dejaba en menos de una quincena, y cuando Chris me preguntaba qué había pasado, siempre me quejaba de lo miserable y estresada que me sentía y que quería cambiar de trabajo. Normalmente él me apoyaba, aunque hubo un par de ocasiones que mis excusas no le parecieron tan válidas como para dejar un trabajo. Aproveché eso para decirle. Esos trabajos de medio tiempo siempre terminan siendo más pesados. Quieren que hagas lo mismo que alguien a quien le pagan tiempo completo en la mitad del tiempo, argumenté. ¿Recuerdas hace un año el trabajo de medio tiempo que conseguí y al mes ya no aguantaba? Tú mismo me dijiste en esa ocasión que ese trabajo me estaba matando, y que tú me apoyarías en lo que buscaba algo mejor. Todo era invento mío, pero había pasado por tantos trabajos y me quejaba de todos ellos tan frecuentemente, que pude ver en su rostro que dudaba de su propia memoria. Antes de que pudiera decir algo más, finalicé. No quiero tener que pasar por una pesadilla así de nuevo. Dame chance de encontrar algo que realmente valga la pena. Al final, terminó disculpándose, aunque no sin antes decirme que buscara con más ganas, porque necesitaba de mi apoyo con los gastos. Le prometí que buscaría cualquier tipo de trabajo que pagaran bien, pero en realidad, ponía estándares muy altos para los trabajos que aceptaría, estándares que por supuesto nunca hubiera aceptado de Chris. No aceptaría un puesto de mostrador, porque me sentía sobrecalificada para un puesto así. Cualquier trabajo donde tuviera que trabajar horas extras quedaba excluido porque me quitaría tiempo para estar con mi pareja y cuidar de nuestro hogar. Las posiciones remotas nunca ofrecían un buen salario. Tenía una excusa lista para cualquier oportunidad que se me presentara. Conforme nuestras discusiones sobre dinero aumentaban, comencé a alejarlo de cualquier persona que pudiera ponerlo en mi contra. Le decía cosas como, David solo te busca cuando ocupa algo. O, ¿has notado cómo Sara se ha vuelto tan engreída desde que le dieron la promoción? Rechazaba algunas invitaciones de sus amigos estratégicamente, fingiendo sentirme enferma, para evitar que tuviera tiempo para hablar con ellos. Gradualmente reduje su círculo social para que solo hubiera en él, gente a la que yo le caía bien, o gente que no nos conocía lo suficiente para formar una opinión. 6 meses después de nuestra boda yo seguía sin encontrar un buen trabajo, y la deuda en la tarjeta de crédito crecía. Fue entonces cuando Chris se puso más firme. Cindy, esto no está funcionando, me dijo una noche mientras prendía su laptop. Me mostró la cuenta del banco, que día con día disminuía. Tenemos que hacer algunos cambios, me dijo. Le dije que no se preocupara tanto, que esto solo era un pequeño obstáculo en nuestra vida, que las cosas se arreglarían ya que recibiera la promoción que estaba buscando o cuando yo encontrara un buen trabajo. Para ser franca, yo solo estaba considerando la primera opción. Decidí en ese momento que necesitaba subir de nivel, tal vez era tiempo de fingir que buscaba trabajo más seriamente. Al menos mientras se le pasaba. Después de todo, no quería arriesgarme a perder todo lo que con tanto trabajo había asegurado. Tras esa conversación, comencé a aumentar el nivel de manipulación.
Comencé a comparar nuestra relación contra esas parejas perfectas que ves en las comedias románticas. Ya saben de qué hablo. Esas películas donde el tipo adora tanto a su esposa, que haría lo que fuera por ella sin dudarlo por un segundo. Le decía cosas como, ¿recuerdas esa película romántica que vimos la semana pasada? Como él, la sorprendió con un viaje a París cuando ella estaba deprimida. Eso es amor verdadero. Y luego observaba cómo Chris se achicaba, no podía competir con una fantasía de Hollywood. Para ser sincera, yo sabía que era ridículo, pero, sorprendentemente, funcionó de maravilla para hacerlo sentir inferior. Las discusiones por dinero se intensificaron un martes por la noche. Chris llegó a casa con estados de cuenta impresos de nuestras tarjetas de crédito. ¿Qué es todo esto, Cindy?, me preguntó mientras extendía hojas con renglones subrayados y anotaciones de colores. Tenemos una deuda de más de 100,000 pesos de cosas que ni siquiera sabía que habías comprado, y hay 2 tarjetas de crédito que no sabía que existían. Su cara tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de decepción y disgusto. Me sentía acorralada, así que inmediatamente me puse a la defensiva. ¿En serio estás analizando mis gastos ahora?, le reclamé subiendo la voz deliberadamente. Eres igual que mi padre, le dije. Tratando de controlarlo todo. Contando los centavos. Vi su cara retorcerse de disgusto con la comparación. Verán, en el pasado le había contado historias acerca de lo controlador que era mi padre. Aunque en la realidad, mi padre siempre fue muy razonable cuando se trataba de dinero. Pero Chris no tenía por qué saber eso. Cuando eso no funcionó por completo, decidí cambiar de táctica. Dejé que los ojos se me llenaran de lágrimas mientras sollozaba. Yo solo quería hacer de nuestra casa el hogar perfecto para ti. Quería que te enorgullecieras de tu mujer. Como parte de la estrategia, le dije que había agendado una cita en una clínica de fertilidad para informarme acerca de qué cosas tenía que hacer para preparar mi cuerpo para un embarazo. Otra mentira, pero él no tenía por qué saberlo. Me he sentido muy estresada con todo esto de iniciar una familia, le dije. Tal vez por eso he estado gastando más que de costumbre. Es una forma de escape. Quería que tuvieras una casa bonita cuando regresaras del trabajo y que todo fuera perfecto para cuando tuviéramos nuestro primer hijo. Observé cómo su enojo se disipaba mientras era reemplazado por confusión y culpa. Esa es la cosa con la manipulación emocional. Funciona mejor cuando mezcla cierto grado de verdad entre todas las mentiras. ¿Estaba considerando ser madre? No, claro que no, al menos, aún no. Pero la simple posibilidad era suficiente para hacerlo tranquilizarse. Cuando Chris sugirió que fuéramos con un consultor financiero, inmediatamente lo detuve en seco. ¿Para que puedas ver cómo un extraño me juzga? ¿Decidiendo por mí qué debo y qué no debo comprar? Le dejé muy en claro que cualquier intento de controlar nuestras finanzas era en realidad un intento de controlarme a mí. Estaba particularmente orgullosa de cómo había podido voltear la situación, de cómo lo convencí que su preocupación razonable era en realidad una conducta tóxica. Para ser franca, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero él estaba realmente confundido acerca de si estaba siendo cuidadoso con las finanzas o controlador. Mientras tanto, yo seguía manteniendo el estilo de vida que quería, comidas en restaurantes caros con mis amigas, viajes de compras, días de spa, todo se iba a la tarjeta de crédito, y todo lo hacía para que mis amigos pudieran ver lo maravillosa que era mi vida sin trabajar, en comparación con las suyas. A Chris le está yendo muy bien en el trabajo, presumí en mi grupo de amigas, la mayoría de ellas casadas y con empleo. Prácticamente me rogó que dejara mi trabajo y disfrutara un poquito de la vida, les dije. La mirada de admiración que recibí cuando les conté que era yo quien se encargaba de nuestro portafolio de inversiones, no tenía precio. En realidad, lo más cercano a un portafolio de inversión era el fondo de retiro de Chris, el cual ya había estado investigando para ver cómo podía accederlo. Me di cuenta que Chris había comenzado a reconectar con algunos de los amigos de los que se había alejado, gente madura, exitosa, el tipo de persona que podría oler a kilómetros mis intenciones verdaderas. Tenía que actuar rápido. ¿No es Jorge tu amigo, el que tiene un problema con las apuestas? No me cae bien, dije en una ocasión. Juan es un mujeriego que no respeta a las mujeres. Le dije casualmente en otra, un día después de verlos platicando juntos. Estaba sistemáticamente envenenando cualquier amistad que tuviera y que yo sintiera pudiera influenciar a Chris a defenderse de mí.
Lo que nunca pude haber adivinado fue que Chris no estaba solo reconectando, estaba construyendo una red de soporte y pidiendo consejos sobre relaciones a sus amigos más adultos y con más experiencia en la vida. Mientras yo creía que seguía teniendo el control, el piso bajo mis pies se movía sin que yo lo notara. Fueron casi 10 meses después de casarnos que vi la notificación de un correo electrónico en su tablet. Asunto: confirmación de cita para consulta legal. En el pasado, le había pedido su tablet prestada para usarla en la cocina, y siempre fingía que olvidaba la contraseña para que él creyera que no me la sabía de memoria. Inmediatamente abrí el correo. Siendo su esposa, tenía derecho a revisarlo, ¿cierto? El correo era la confirmación de una cita con un abogado de lo familiar. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Estaría considerando un divorcio solo por un poco de deuda en las tarjetas de crédito y por mi falta de trabajo? Se me hacía un tanto extremo de su parte. Aunque no me sentía particularmente preocupada, igual sentí la necesidad de asegurarme que Chris siguiera de mi lado. Esa noche me esmeré preparando cena, y me puse un vestido que él me había regalado meses atrás. ¿Qué estamos celebrando?, me dijo con un poco de desconfianza, lo cual me molestó bastante, pero disimulé. Solo quiero consentirte, le dije al tiempo que le daba un beso en la mejilla. Durante la cena hice un esfuerzo por atenderlo como rey. Cuando lo noté más relajado, mencioné casualmente: he estado pensando en nuestra situación y tienes razón. He decidido que tengo que buscar trabajo lo más pronto posible. Voy a comenzar a aplicar a cualquier oferta que considere que cumplo con el perfil. La mirada de alivio en su rostro era casi insultante. Cindy, no sabes cuánto me ayudaría eso, me dijo mientras tomaba mi mano y la besaba. Lo que él no sabía era que no tenía la menor intención de ser contratada. Solo necesitaba ganar algo de tiempo en lo que descubría qué era lo que estaba planeando con ese abogado. Al día siguiente me levanté temprano, y me aseguré de que me viera en cuanto bajara a desayunar, pegada a mi laptop, trabajando duro en actualizar mi currículum. Agendé algunas entrevistas para puestos para los que no tenía la experiencia necesaria, o para los que no cumplía con el perfil. No tenía intenciones de regresar a trabajar, pero tenía que hacerle creer a Chris que sí. Le dije que le serviría café mientras casualmente dejaba mi teléfono junto a él, con una conversación abierta en Facebook donde platicaba con una amiga de lo comprometida que estaba en ayudar a arreglar nuestra situación financiera. Me tardé bastante en servir el café, hasta que lo noté observando la pantalla discretamente. Después le dije que había destruido 3 de nuestras tarjetas de crédito, para evitar la tentación. En realidad solo destruí una, la de menos crédito, pero era suficiente con mostrarle los pedazos de ella para que me creyera. Las otras 2, simplemente las escondí. Días más tarde, llegaron los estados de cuenta. Mientras me disponía a destruirlos antes que los viera, descubrí que Chris había abierto una nueva cuenta de ahorro, una a la cual yo no tenía acceso. Había estado desviando parte de su quincena a esta nueva cuenta. Lo confronté al respecto, diciéndole que me estaba escondiendo cosas, pero no cayó en la trampa. Necesito proteger nuestro patrimonio, me dijo tranquilamente, por el bien de nuestra familia. La forma en que me lo dijo me dio escalofríos. Sentí que por primera vez desconfiaba por completo de mí. Revisando su círculo en redes sociales, descubrí que Chris había estado viéndose con su amigo David, quien recientemente se había divorciado. Recuerdo haber pensado muy poco de David cuando lo conocí en nuestra boda. Para mí era un perdedor, pero al parecer era su amigo cercano y un buen abogado. Las entrevistas a las que me presenté salieron exactamente como las tenía planeadas, terriblemente. En una, me aseguré de ir vestida completamente inapropiada para el puesto. En otra, llegué tardísimo. En una tercera, pregunté por los periodos vacacionales en los primeros 3 minutos de la entrevista. Cuando le reporté a Chris acerca de lo mal que estaba el mercado laboral actualmente, simplemente se limitó a asentir con la cabeza. Su falta de simpatía me preocupaba. Las cosas se pusieron de cabeza cuando descubrí que había estado documentando meticulosamente nuestras finanzas. Anotando cada recibo, imprimiendo capturas de pantalla de los movimientos en nuestras cuentas incluso, grabando algunas de nuestras discusiones sobre dinero. Cuando descubrí todo esto, no tardé en confrontarlo. Encontré estos papeles, le dije mientras se los aventaba encima. Estás tratando de dejarme, ¿verdad? Lo acusé cuando llegó a casa, haciendo un esfuerzo por llorar. Después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio.
Le dije esperando que lo negara y se disculpara conmigo. Cindy, me dijo mientras recogía los papeles del suelo. No te estoy dejando, no exactamente, contestó con una calma que me hizo sentir incómoda. Sacó un sobre de su mochila y me lo extendió. Las manos me temblaban cuando lo tomé. Dentro, había papeles solicitando la anulación del matrimonio. El precedente alegaba fraude y decepción previo al matrimonio. Incluido en el sobre, había capturas de pantalla, estados de cuenta que detallaban los gastos innecesarios que hacía frecuentemente, como las comidas con mis amigas. Incluso los días de spa estaban subrayados. ¿Anulación? Reclamé gritando, no puedes simplemente borrar nuestro matrimonio. El pánico se apoderó de mí, un divorcio podía soportarlo, porque recibiría pensión, división de bienes y apoyo conyugal, pero un anulamiento significaba que no recibiría nada. De hecho sí puedo, me dijo Chris tranquilamente, lo he consultado con 3 abogados diferentes. Tus continuos engaños sobre nuestras finanzas, antes y después de la boda, o las tarjetas de crédito que sacaste sin consultarme, constituye fraude. El hecho de que renunciaras a tu trabajo apenas días después de la boda, a pesar de que me dijiste múltiples veces que estabas enfocada en tu crecimiento laboral, demuestra una clara intención de engaño. No podía creer lo que escuchaba. Este no era el Chris que estuve manipulando por casi un año. Esta era una persona calculadora, preparada, e inmune a mis tácticas de manipulación. Esto no demuestra nada en el juzgado, fanfarroneé en un intento desesperado. De hecho, ya ha ocurrido en el pasado, me interrumpió. Mi abogado conoce casos que puede usar como precedente. Pero si deseas pelearlo, estás en tu derecho. Solo considera que si lo hacemos por las malas, mi abogado tendrá que entrevistar testigos, tu familia, hablar con tus amigas y enseñarles toda la evidencia que tenemos. Yo preferiría que lo hiciéramos tranquilamente, pero estoy preparado para pelear. Me di cuenta de lo mucho que se había preparado. Has estado planeando esto por meses, le dije incrédula. Te di muchas oportunidades, me respondió, con una mirada de tristeza en sus ojos. Pero cada vez que esperaba que las cosas cambiaran, al final siempre era el mismo resultado, no había buenas ofertas, nadie te quería contratar, los sueldos eran muy bajos, un sinfín de excusas. Cambié inmediatamente de táctica, comencé a llorar desesperadamente. Por favor, te prometo que voy a cambiar, le supliqué, mañana mismo entro al primer trabajo que encuentre y comenzaré a pagar las deudas que tengo, haré lo que sea, iré a terapia, dame una oportunidad de mejorar. Pero Chris simplemente sacudió la cabeza en negación. Volveré la próxima semana para darte dinero suficiente para la renta, y tus gastos de un mes. A cambio quiero que me dejes sacar mis cosas en paz. No intentes vender mis pertenencias. Saqué un video documentando cada una de ellas como protección. Congelé todas las tarjetas de crédito, excepto la más pequeña, para que tengas algo con que sobrevivir esta semana. No intentes solicitar nuevas tarjetas o lo reportaré como fraude. Yo seguía en shock, no podía creer lo que estaba pasando. ¿Y qué se supone que debo hacer? Finalmente pude preguntar. Ya no es mi problema. Chris respondió al tiempo que recogía su mochila y caminaba hacia la puerta. Posiblemente debas comenzar por buscar un trabajo. Me dijo fríamente. Antes de salir, volteó y me dijo, el próximo mes se vence el contrato de arrendamiento, ya hablé con el dueño y le dije que no renovaríamos. En cuanto Chris cerró la puerta, llamé a mi amiga más cercana, Jenny, esperando simpatía, pero su respuesta no fue lo que esperaba. Cindy, me dijo, durante los últimos 6 meses me has contado todas las veces que lo has manipulado. ¿Qué esperabas que iba a ocurrir? Sus palabras se sintieron como una bofetada. ¿Realmente fui tan transparente? Un par de días después, la realidad llegó como un tren descarrilado. Cuando intenté utilizar una de mis tarjetas de crédito, el vendedor me dijo que había sido marcada como robada. El propietario de nuestro departamento me confirmó que el contrato estaba por expirar y no sería renovado. Comencé a buscar amigos que me ayudaran, pero de repente, cuando necesitaba de su apoyo, todos parecían estar ocupados. Toda la red de mentiras que había construido con tanto cuidado, se colapsaba frente a mí, a una velocidad vertiginosa. No tenía trabajo, no tenía un historial crediticio saludable, y los pocos recursos con los que contaba se agotaban rápidamente, mis opciones eran pocas. Consideré por un momento la opción de pelear la anulación,
Pero no tenía suficiente para pagar un abogado. Dentro de mí, sabía bien que Chris me tenía acorralada legalmente. Había estado juntando evidencia irrefutable, mientras yo me la pasaba de compras y saboteando mis entrevistas de trabajo. Mi primer momento de claridad llegó cuando traté de aplicar a un puesto que ofrecía un sueldo decente, solo para enterarme que mi historial laboral era sumamente inestable y causaba desconfianza, y los 11 meses que tomé de descanso no ayudaban. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, cuando le expliqué al entrevistador que había tomado un año sabático para enfocarme en mi matrimonio, me contestó visiblemente confundido, pero, no entiendo, no tuvieron hijos. Al final, en mi desesperación, terminé aceptando un trabajo que pagaba el mínimo en una tienda de ropa. El tipo de trabajo del que me hubiera reído apenas hace unas semanas. El gerente me hizo saber muy claramente que se estaba arriesgando al contratarme. No hagas que me arrepienta de esto, me advirtió. Con el contrato de renta expirando en unos días, busqué desesperadamente amigos que pudieran hospedarme en su casa. Sus respuestas fueron muy claras: lo lamento, no tengo espacio donde alojarte. Me dijo uno de ellos, quien tiene una casa de 4 recámaras. Me di cuenta que, la actitud arrogante con la que me había dirigido a muchos de mis amigos, me había cerrado muchas puertas. Mi amiga Linda me prestó su sofá para quedarme con ella un par de semanas. Sin embargo, lo que pensé que era un lindo gesto de apoyo, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Quedarme con ella significaba aceptar varias reglas. Contribuir con los servicios y los víveres. Mantener mis cosas ordenadas. Activamente buscar trabajo. No le interesaba ninguna de mis excusas. Chris hizo lo que cualquier persona haría cuando descubre que lo han estado manipulando. Me dijo fríamente una noche en la que estuve quejándome de la situación. Y honestamente, continuó, todos sabíamos que eso iba a pasar tarde o temprano, porque no fuiste nada sutil. La anulación de matrimonio concluyó increíblemente rápido. La evidencia presentada por Chris era abrumadora, y mis respuestas a las acusaciones eran vagas y sin fundamento legal. El juez de lo familiar me acusó diciendo que había entrado al matrimonio con falsas pretensiones y la intención de explotar financieramente a mi pareja. Hace unos días me encontré a Chris en un café, cerca de mi nuevo trabajo, acompañado de una mujer. Estaban sentados cerca el uno del otro, platicando y riendo. Se veía más relajado, de alguna forma la tensión y estrés al que estaba acostumbrada a verlo, habían desaparecido. Estaban tan ensimismados el uno con el otro que no notaron mi presencia. Me escabullí al baño, tratando de no dejar salir lágrimas de ira y humillación. Para ser franca, verlo feliz mientras mi vida se desmoronaba, se sintió como la máxima traición. Aun cuando en el fondo sabía que yo misma causé todo esto. La hospitalidad de Linda se extendió por un mes más, pero su paciencia se agotaba. Necesitas encontrar tu propia casa, me dijo finalmente una noche. Por más que lloré, no la hice cambiar de opinión. No podía culparla, en realidad yo no era un buen huésped. Mi siguiente parada fue el estudio de una compañera de trabajo. Pero esto no duró mucho. A las 3 semanas, su novio se opuso a que yo siguiera viviendo ahí. Después fue otro sofá, luego un cuarto compartido en un apartamento diminuto. Con cada mudanza la humillación crecía, y mis pertenencias disminuían. Pues tenía que venderlas para pagar mis gastos, o porque era difícil estarse mudando constantemente con ellas. Han pasado 2 años desde la anulación, y me encuentro durmiendo en el sofá de un conocido, que sintió lástima de mí. Mi trabajo apenas me da lo suficiente para pagar mis necesidades básicas, y mi historial crediticio está tan dañado que me es imposible sacar préstamos o rentar un buen departamento. El mes pasado me enteré que Chris estaba comprometido con la mujer del café. La publicación estaba saturada de comentarios, alabando la pareja tan linda que hacían. Alguien tuvo la grandiosa idea de etiquetarme en la réplica a un comentario que decía: no cometas los mismos errores del pasado. Un recordatorio público y humillante de mi fracaso. Entré al perfil de Facebook de la mujer. Me hizo darme cuenta que ella es todo lo que yo no soy: exitosa, dueña de su propio negocio, sinceramente amable y segura de sí misma. Su relación parece haber sido construida sobre respeto mutuo, no manipulación.
Verlos juntos me hace pensar en cómo sería mi vida en un universo alterno, donde hubiera tomado decisiones diferentes. Me topé a la mamá de Chris hace unos días en el supermercado. Cuando me reconoció, su mirada se endureció. Deliberadamente giró el carrito y avanzó por otro pasillo para evitarme. Esa pequeña acción de rechazo me dolió más de lo que hubiera pensado, pues era un recordatorio de las relaciones que había perdido debido a mis acciones. Me enteré por unos amigos en común que Chris había recibido un ascenso grande después de haber cumplido más de 5 años en la compañía, el tipo de ascenso que hubiera asegurado nuestro futuro financiero, si yo no hubiera estado tan aferrada a no trabajar. Mientras tanto, yo tengo que pedir turnos extras para poder pagar mis necesidades básicas. Lo más irónico de todo esto es que mi afán de evitar trabajar me tiene ahora trabajando mucho más tiempo, por menos dinero y con menos dignidad. En ocasiones me pregunto, ¿cómo todo salió tan mal? En mis momentos más oscuros admito que yo fui el arquitecto de mi propia caída. Creé en mi cabeza una fantasía, donde yo merecía apoyo incondicional, sin dar nada a cambio. Pero en otras ocasiones, sigo culpando a Chris por exagerar. ¿Realmente era necesaria la anulación del matrimonio? ¿No podía haberme dado una segunda oportunidad? Estos pensamientos me reconfortan un poco, pero luego la realidad resurge. Él me dio múltiples oportunidades, pero yo me rehusé a tomarlas. Mi actual compañera de cuarto me lanza indirectas acerca de necesitar su espacio de vuelta. He abusado de su hospitalidad, y su paciencia se termina. No puedo culparla, soy un recordatorio constante del fracaso. De lo que ocurre cuando construyes tu vida alrededor de utilizar a las personas, en lugar de crear algo para ti misma. Ayer pasé frente a nuestro antiguo departamento. Una pareja joven se estaba mudando, reían juntos y se besaban cuando se cruzaban, mientras descargaban cosas de su carro. Sentí algo que muy difícilmente reconozco. Arrepentimiento genuino. No solo por las consecuencias de mis actos, sino también por la persona que decidí ser. Quisiera decir que he cambiado, pero la realidad es un poco más complicada. Aún trato de encontrar atajos. Aún resiento el tener que trabajar por las cosas que quiero. O evalúo a los hombres por lo que me pueden proveer. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Cada noche en este sofá es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias reales y duraderas, que son imposibles de manipular. Acá entre nos, eso es lo más difícil de aceptar, el saber que lo tenía todo, y lo destruí con mis propias manos. Así que aquí estoy, a mis 42 años, comenzando desde cero, con nada más que arrepentimiento y lecciones aprendidas a la mala. El futuro que había contemplado para mí, lleno de seguridad, apoyo y comodidad, es ahora una constante batalla por un poco de estabilidad. Y la peor parte es, que honestamente no puedo decir que no lo vi venir de alguna forma. Dentro de mí, siempre supe que algún día la vida me pasaría la factura. Lo que nunca pude imaginar, es que el precio sería tan alto.